el tema que le he puesto, cómo obtener el gozo, porque realmente es lo que el mundo entero está buscando, cómo tener gozo al máximo, cómo tener gozo pleno. Así que lo que vamos a estar haciendo el día de hoy precisamente es eso. El Señor Jesús nos va a estar enseñando cómo podemos nosotros obtener el gozo. El libro de Juan, capítulo 15, noten lo que dice el versículo 11. Ese es el versículo principal, pero vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 17. Pero el 11 dice así: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y noten la parte final: y vuestro gozo sea cumplido. Así que si estás buscando el gozo en este mundo, el gozo solamente se puede encontrar en el Señor Jesús. O en este caso, en lo que el Señor Jesús tenga que enseñarnos de cómo nosotros podemos obtener el gozo. Tengo 5 puntos, así que vamos a ir primeramente al primer punto. Y el primer punto lo vamos a sacar del versículo 9, donde dice así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Solamente con esa frase nosotros podemos aprender cómo nosotros podemos obtener gozo. Bueno, ¿cómo? Amando a Dios o amando al prójimo, así como Cristo nos ha amado a nosotros. ¿Ok? Pero para eso, para saber hacer eso, tenemos que aprender del amor que el Señor Jesús tuvo para con el Padre, para con nosotros. Pero nota lo que dice ahí: como el Padre me ha amado, dice el Señor Jesús. La primera pregunta que quiero hacer es: ¿qué tan profundo es el amor de Dios, el amor del Padre hacia Jesús? ¿Qué tanto amor tiene Dios para con Jesús? ¿Se puede imaginar el mucho amor que Dios tenga para con su Hijo Jesucristo? ¿Pueden imaginarse? Es inmensurable, no se puede medir, no se puede contar, no se puede decir. Va más allá de lo que nosotros nos podamos siquiera imaginar. El amor de Dios, del Padre, para con Jesús es muy, pero muy profundo. Más profundo que la mar. Más ancho que del este al oeste. Más alto de aquí al tercer cielo. No lo podemos medir. Sí, yo considero que esa es una de las formas por el cual Dios tuvo que encarnarse, por el cual Dios tuvo que manifestarse en la persona de Jesucristo. Miren que esto causa mucha controversia entre los cristianos, entre las personas, cuando dicen: no entiendo a Dios. ¿Por qué si hay un Padre? ¿Por qué si hay un Hijo? ¿Y por qué es el mismo? ¿Por qué el Padre y el Hijo es el mismo? ¿No acaso son dos diferentes? Entonces, ¿por qué le llama Padre el Hijo? O el Padre, ¿por qué le llama Hijo a Jesús? Eso indica que son dos, ¿o no? Y luego nos quedamos pensando y decimos: tiene razón. Pero no tienen razón. ¿Saben por qué Dios se manifestó en carne? ¿Saben por qué el Padre tiene que llamarle Hijo a Jesús? Por esta razón. Y es algo que considerar todos. Porque de otra manera no hubiéramos nosotros conocido el amor de Dios para con toda la humanidad. Porque nota lo que dice el Señor Jesús: como el Padre me ha amado, entonces tuvo Dios que encarnarse, manifestarse, para que de esa manera pueda decir Dios mismo: como Dios me ha amado. Y noten la frase: así también yo los he amado a ustedes. La primera pregunta fue: ¿qué tan profundo es el amor del Padre hacia el Hijo? La segunda pregunta es esta: ¿qué tan profundo es el amor del Hijo hacia todos nosotros? Es exactamente el mismo amor.
Lleva la misma medida de amor que tiene el Padre al Hijo y del amor que tiene el Hijo para con todos nosotros. Es exactamente la misma medida. O sea, no se puede decir, no se puede contar porque es inmensurable. Y está hablando no solamente a los apóstoles, sino a cada uno de nosotros, el mundo entero. Por eso Juan 3:16 viene y dice, de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, a todos los que han pasado y a todos los que vendrán después. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué tan profundo? No se puede decir. Es inmensurable. No tiene medida. Así que podemos decir lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 9. Nota lo que dice 3:19 de Efesios. El amor de Cristo excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nota el amor de Cristo, este excede todo, pero absolutamente todo conocimiento. No hay conocimiento, no hay hombre que sea conocedor, que sea sabio, que pueda explicar el amor de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros obtener el gozo en este mundo? No. Ya lo tenemos, está disponible, porque Dios nos ama de tal manera. Así que solamente con eso debemos nosotros aprender a gozarnos. Y obviamente nosotros amamos a Dios no porque seamos muy amorosos, sino porque Dios nos amó primero. Número 2. ¿Cómo podemos obtener gozo? Cuando permanecemos en ese amor. ¿Ok? Nota lo que dice el versículo 10 al versículo 11. Juan 15, 10 al 11. Voy a leer primero el versículo 10, dice así. Si guardareis mis mandamientos, primero nota lo que dice el versículo 9, la parte final. Permaneced en mi amor. ¿Ok? Es lo que dice el Señor Jesús. Permaneced en mi amor. La pregunta tendría que ser, ¿cómo? ¿Cómo podemos permanecer en ese amor? El versículo 10 y el versículo 11 lo explica. Dice, si guardan mis mandamientos, así permanecen en mi amor. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Y nota lo que dice después. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No sé cuántos de ustedes les hace sentir obedecer a Dios, guardar sus mandamientos como una carga pesada. No sé cuántos de ustedes. Por ejemplo, hay varios ejemplos, les voy a mencionar algunos solamente. Hay algunos que se cuestionan y dicen, pero es que tengo que ir a la iglesia cada domingo. Tengo que reunirme cada vez que la iglesia se reúne. Tengo que estar ahí los miércoles. Si hay alguna otra reunión de estudio bíblico, reunión de oración, reunión de alabanza, por ejemplo, se acerca el devocional de la Iglesia de Cristo en Elgin, tengo que ir. En el taller que van a tener los hermanos, tengo que ir. Porque hay muchísimas otras cosas que hacer. Está el trabajo, está la familia, están los pasatiempos favoritos, están los viajes, están tantas cosas por hacer. Y tengo que ir a la iglesia. Parece como una carga, ¿no? No solamente esa es la pregunta que se hacen los cristianos, las personas, sino que las otras preguntas continúan dentro de la iglesia, como por ejemplo, ok, ya estoy en la iglesia, ya estoy aquí, congregado, ¿tengo que cantar? No me gusta mi voz, no sé cantar, no conozco las alabanzas, ¿tengo que hacerlo? Suena como una carga. O por ejemplo, ¿tengo que orar? Pero es que no sé orar. No sé ni qué palabras decir, usar. ¿Tengo que hacerlo? Y podemos continuar con otro tipo de preguntas. La pregunta entonces para mí hacia ustedes es esta. ¿Les es pesada
¿Les es muy pesado guardar los mandamientos de Dios? ¿Les es muy pesado? Nota lo que dice el versículo 10. Viene el Señor Jesús y dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y nota lo que dice él mismo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Ok, la pregunta entonces es esta. ¿Tú crees que para Jesús era una carga obedecer los mandamientos de su Padre? ¿Cómo obedecía Jesús los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios? ¿Cómo lo hacía? ¿No acaso con mucho amor, con mucho gozo? ¿No acaso como que tempranito, vámonos? Si tengo que orar toda la noche, lo hago. Si tengo que cantar con los apóstoles, lo hago. Si tengo que hacer lo que tengo que hacer, cruzar, irme al desierto, lo hago. Si tengo que bautizarme por Juan el Bautista, lo hago. Si tengo que morir en la cruz, lo hago. Esa es la decisión del Señor Jesús. Y dice el Señor Jesús, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, de esa manera es que he permanecido en su amor. Así también ustedes, si guardan los mandamientos de Jesús, permanecerán en su amor. Y cuando permanecen en su amor, es entonces que aprenden a tener gozo. ¿Ok? Nota lo que dice, por ejemplo, el versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál gozo? Al obedecer los mandamientos de Dios, al cumplir los mandamientos del Señor Jesús. Ahora, no hemos escuchado todavía cuál es el mandamiento, pero está hablando de que si quieren tener gozo, entonces tienen que cumplir con este mandamiento. De otra manera, no hay gozo. Mira que el diablo, ¿ok? Casi siempre que hablamos de Dios, no siempre, pero en ocasiones tenemos que hablar lo que dice el diablo. Viene el diablo y dice el Señor Jesús, dice Dios, ¿quieres tener gozo realmente? Hay una cosa que debes hacer. Guarda mis mandamientos. Haz mi voluntad. Y cuando hagas eso, vas a aprender a tener gozo. Pero viene el diablo y hace exactamente lo que hizo con Adán y Eva en el huerto de Edén. ¿Saben lo que hace el diablo en el huerto de Edén? Viene y le dice a Eva y a Adán, en otras palabras, no tendrán gozo. No tendrán gozo si no sabe Dios y te muestra el fruto, te muestra el pecado y te dice, mira, haz esto, es mucho mejor, vas a tener más gozo si haces esto. Si cometes este pecado, si codicias, y te comienza la lista de todos los pecados. Todos aquí tenemos tentaciones y nuestras tentaciones todos son diferentes a los demás. Algunos son iguales, pero no la mayoría. Y viene y el diablo te va a decir, haz esto, mira que haciendo esto, aquí hay gozo. Y es como que si el diablo te muestra a Dios como un Dios que te impide cosas. Y te dice, no, es que, mira, si tú obedeces a Dios, te vas a estar perdiendo de esto, que es más agradable, más gozoso que lo que Dios manda. Y es cuando Adán y Eva levantan su mano y pecan, obedeciendo así al diablo. Y aparentemente teniendo gozo en ese momento, probando del fruto prohibido, y parece delicioso. Parecen obtener el gozo en ese momento. Pero ¿sabes lo que viene después de ese gozo?
Y inmediatamente después, no mucho tiempo después, ¿sabes lo que viene después de ese gozo? Cuando Adán y Eva comen del fruto que Dios les dijo, no comerán. Se llega a la tristeza, se llega a lo vacío. Sí, tuvieron gozo, pero ahora se andan escondiendo de Dios mismo. Ahora están los remordimientos. Ahora está la soledad. Ahora ya no tienen gozo, sino que ahora saben que han pecado delante de Dios y ahora conocen las consecuencias de ese pecado, la muerte. Y sí, tuvieron gozo por un momento, pero desobedecieron a Dios, escucharon al diablo y se perdió su gozo y ahora son miserables, viviendo sin Dios, sin esperanza, sin nada a qué acudir. Y por eso viene el Señor Jesús y dice, en otras palabras, no escuchen al diablo. No hagan lo que el diablo quiere, lo que el mundo quiere, lo que sus ojos desean, lo que sus sentimientos desean. No lo hagan, porque se van a sentir bien mal, van a estar muy mal. Mejor obedezcan los mandamientos de Dios y vuestro gozo será cumplido. Van a tener gozo en sus vidas. La pregunta entonces es esta. ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios o al diablo? Porque es una de dos. O obedeces a Dios o obedeces al diablo. Número 3. ¿Cómo obtener el gozo? Primero, amando al Padre, así como nos amó. Segundo, permaneciendo en su amor. Tercero, amándonos unos a otros. Nota lo que dice el versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el mandamiento de Dios. Que se amen unos a otros. ¿Qué tanto? Así como el Padre ha amado al Hijo, así como el Hijo nos ha amado a nosotros, de esa misma manera nosotros debemos amar al prójimo. Con la misma medida. Con esa misma profundidad. Dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 3, 16. Tanto así que debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Lo harías? Debemos aprender a hacerlo. Mira, una de las cosas que el mundo enseña sobre obteniendo el gozo es cuando dice, por ejemplo, lo único que tienes que hacer para tener gozo es aprender a amarte a ti mismo. Yo sé que todos ustedes lo han escuchado. De hecho, dicen y enseñan, no puedes amar a nadie si no te amas a ti mismo primero. Mentira, mentira. Eso no es lo que dice la Biblia. De hecho, la Biblia no enseña que el mandamiento es amarme a mí mismo. No. La Biblia enseña que debo amar a mi prójimo. Y cuando aprendo a amar a mi prójimo, es entonces que encuentro el gozo pleno. Porque solamente un ejemplo, ¿ok? Mi tiempo está por terminarse. El ejemplo es esto. Juan me había comentado esto, así que voy a poner este mismo ejemplo. ¿Qué sientes, hermano? ¿Qué sientes? Cuando, por ejemplo, piensa en una persona, ¿ok? Tú estás en la iglesia, ya fuiste bautizado, piensa en una persona. Le vienes y le compartes el evangelio. Tú le compartes el evangelio, ¿ok? Y esa persona que quieres mucho, que amas tanto, te escucha, obedece el evangelio, viene y se bautiza. ¿Qué sientes? ¿No acaso sientes un gozo pleno? Amén.
¿No acaso sientes como que, ok, he cumplido con mi propósito? Vamos por más. Alguien ha sido salvo y sientes un gozo que no lo puedes explicar. ¿Por qué? Porque has amado a alguien, porque has compartido el evangelio de salvación con alguien, lo ha recibido y se ha bautizado y ahora es salvo. Y por eso tienes gozo. Viene el libro de Hechos en el capítulo 20, versículo 35, dice así: más bienaventurado es dar que recibir. Pero el mundo lo enseña al revés. El mundo lo enseña como: soy más feliz, tengo más gozo cuando gimme, gimme, gimme. Dame. Y cuando me das y recibo y me lleno, estoy más feliz. La Biblia no lo enseña así. La Biblia dice, es más bienaventurado. Nota que dice más bienaventurado dar que recibir. Cuando vives con egoísmo en este mundo, llegas a tener una vida completamente vacía. Aunque lleno de cosas, pero vacío. Así que aprendamos a dar más que a recibir. Aprendamos a amarnos unos a otros. Y conoceremos realmente cuál es el gozo. Con razón Dios pondría este mandamiento principal y el segundo semejante: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Número 4. ¿Cómo obtener el gozo? Cuando llegas a ser amigo de Jesús. Nota lo que dice el versículo 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el Señor Jesús fue la muestra perfecta de ello. Dice el versículo 14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nota el versículo 15. Quiero enfocarme ahí, en la primera frase. Ya no os llamaré siervos. Ya no les llamaré siervos. Ahora, piensa por un momento. ¿Qué tan grande bendición es llegar a ser siervo de Dios? Cuando estamos hablando de siervo, estamos hablando de algún tipo de esclavitud, de trabajador, de esclavo, ¿ok? Servidumbre. ¿Qué tan grande bendición es llegar a ser siervo del Dios Altísimo? Es grandísimo. Decía un hermano, yo no importa si en el cielo me ponen de barrendero, de lo que sea, pero quiero llegar al cielo. Si tengo que servir a todos, quiero llegar al cielo. Y es que es una bendición ser siervo del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Pero nota lo que dice el 15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahora imagínate, si es una grande bendición llegar a ser siervo de Dios, ¿cuán más grande bendición es llegar a ser amigo de Dios? Amén. ¿No te llena de gozo eso? En la Biblia hay algunos personajes que llegaron a ser amigos de Dios. Por ejemplo, se dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Jesús fue llamado amigo de publicanos y de pecadores. Y Jesús ahora dice, ya no les llamo siervos, sino los llamo amigos. ¡Qué grande bendición! ¡Qué gozo más grande! Y te explica por qué ya no nos llama siervos, sino amigos. Dice porque todo les es revelado, absolutamente todo. Un siervo no lo sabe todo, pero un amigo sí. Porque Jesús confía en nosotros. Aprendamos nosotros a confiar en Jesús. Y número 5. ¿Cómo podemos obtener gozo? Nota lo que dice el versículo 16 al 17.
no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que viváis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Cómo debemos obtener el gozo entonces? Bueno, porque el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús nos elige y nos ha elegido, y debemos dar gloria a Dios por ello y gracias a Dios por ello. Nota que viene el Señor Jesús ante los apóstoles pecadores y no les dio un formulario, no les dio una aplicación y les dice, llenen la aplicación y si llegan a aplicar, entonces yo los consideraré mis discípulos, mis apóstoles, mis amigos. Entonces yo los amaré. No. El Señor Jesús no le importa qué tan inteligente eres, qué tan guapo eres, guapa eres. El Señor Jesús no le importa qué tipo de trabajo tienes, qué tanto poder tienes, qué tantas influencias tienes. El Señor Jesús no le importa absolutamente nada. Lo único que sí hace el Señor Jesús es que extiende la invitación y te dice, ya te elegí. ¿Vas tú a elegirme a mí para que tengas gozo o vas a elegir al diablo para que tengas un gozo momentáneo, pero después la muerte? Y yo les doy gozo pleno, pero después la vida eterna. Así que la decisión está en nuestras manos.